3, 2. Saludos amigos, bienvenidos a su espacio estelar de la hora. Ahora matinal, este martes, que según el refranero dominicano, ni te cajes ni te embarques. Héctor, buenos días y bienvenido. Gracias, Miguel. Aquí, como siempre, para analizar los temas de actualidad. Bien tempranito, digo, el sol está casi afuera, porque en esta época, pero... Bueno, yo quisiera que revisemos rápidamente la portada de los periódicos, porque yo digo que no es que todo lo que esté en la portada de los periódicos ni sea cierto, salen los periódicos. Porque, yo decía esto, que antes había un hábito entre los dominicanos, que era que cuando una cosa se decía por la radio, lo dijeron por la radio, o por la televisión, o salió en el periódico, eso se daba como un hecho. Sí. Y hoy ya la gente sabe que es un medio de comunicación, todos nosotros, que cada quien emite una noticia en función de lo que considera. Ni siquiera hemos hablado de los intereses, sino de lo que considera, que no tiene que ser exactamente la verdad. Es lo que se llama la noticia interpretada. Sí. Es decir, es un hecho que se produce y tú buscas los periódicos y hay diferentes titulares sobre ese mismo hecho, sí, por la interpretación que le dé el medio. Según el enfoque que cada quien le dé. Y dependiendo de los intereses, de sus preferencias políticas, de lo que piensa el dueño del periódico, tú sabes. Sí, sí, sí. Porque ahora resulta que los propietarios de los medios son empresarios también. Que es un tema que quiero que analicemos ya de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo sigo creyendo que cuando un gran empresario, qué sé yo, de área financiera, por ejemplo, o cualquier área, se mete a medios de comunicación y te copa y te compra, eso no creo que sea saludable para una democracia sana. No, ese es con el objetivo de proteger sus intereses. Hay países, ya los países más organizados, ¿verdad?, más desarrollados del mundo, que regulan ese tipo de cosas. Claro, y limitan el número incluso. El número. Por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes tener más de un medio. Ahora, ellos los disfrazan porque le ponen consorcio. Sí, sí, sí. Los consorcios, a veces tú no apareces ni siquiera en la planilla de socio. O el famoso grupo tal cosa. Sí, porque se está usando ahora los grupos multimedia. Sí, sí. Que tienen de todo, televisión, periódico, plataformas de las redes sociales. Ese tema vamos a abordar un día de esto, porque es un tema que yo siempre he visto con inquietud. Sí, porque es que la información, cuando se manipula, cuando se retuerce en función de intereses determinados, se convierte ya en desinformación y en manipulación de la opinión de la gente. Así. Pero tú sabes, ese tema de la comunicación es un tema incómodo para los gobiernos. Sí, porque... Fíjate aquí todo el escaseo que se ha producido con las leyes esas, la llamada ley Mordaza, que se le llamó, y ahora con lo que se introdujo en el Código Penal, porque siempre, es decir, la parte más delicada de una democracia es la libertad de expresión. Y entonces, cuando los gobiernos quieren tratarlo, la gente interpreta que es que quieren amordazar. No, y lo que estamos ya más viejitos, nos recordamos ya de las épocas duras, las épocas represivas, donde cualquier palabra podía ser la diferencia entre la... Yo recuerdo una expresión de Rafael Herrera. Rafael Herrera, las generaciones nuevas ya no lo conocen, pero Rafael Herrera era el histórico director del Listín Diario, el decano. Un ícono y Rafael Herrera decía que la mejor regulación que se le puede hacer a los medios de comunicación es la no regulación. Es decir, que el costo es menor dejar que la gente diga y lo que sea, que tú tratar de controlar eso. Claro, Rafael Herrera no previó el surgimiento de las redes sociales. De las redes sociales, ahí sí. Era imposible. Efectivamente, sí, porque en ese tiempo los medios estaban controlados desde el punto de vista ético y, ¿sabes? Eran personas ya periodistas profesionales. Y habían tres medios, dos medios. Sí. O sea, que era muy fácil ponerse de acuerdo. Pero ahora ya no son los periodistas que manejan los medios, son los llamados comunicadores. Sí, sí, sí. Entonces, cualquiera se engancha a comunicador ya sin ningún tipo de ética, ni académica, ni formación académica, ni nada. Sino y comienzan a despotricar por ahí. Ahora estamos viendo muchos ejemplos de eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo comentaba ayer, creo que era,
que, por ejemplo, la reunión del Foro Económico Mundial el año pasado, el 24, en Davos, Suiza, uno de los puntos de la agenda principal, ¿cuál era? El problema de la desinformación. Yo le llamo desinformación. O sea, están preocupados las élites del mundo porque el hecho de que cualquiera pueda decir desde un cuartito, desde un campito por ahí, decir lo que quiera, acusar lo que quiera, y que eso al cabo de 2 minutos ya esté volando por el mundo. Por el mundo. Sí. Oye, pues es una cosa terrible para las élites, porque... No, y a veces los que dicen esas cosas están resguardados territorialmente. Por ejemplo, muchas de las personas que utilizan los medios para difamar y calumniar están fuera del país y tú no lo puedes, tú no puedes ni siquiera identificarlo. O te usan ¿cómo se llama? Seudónimos y te usan... Exacto, efectivamente. Mira, por ejemplo, el caso ahora con el llamado himno lésbico, himno nacional lésbico. Yo no he oído el bendito. Una vagabundería, o sea, que un himno de los... Están sometidos, están sometidos. Sobrepusieron las letras del himno nacional con un lenguaje lésbico, de lesbianas y esas cosas. Y entonces le pusieron el himno nacional lésbico. ¿Tú sabes? Una señora ahí que vive en Estados Unidos, ahora fue sometida por el Instituto Duartiano y por la Efemérides Patria. Sí, Efemérides Patria. Hicieron un sometimiento, pero ahora después de ese sometimiento habrá que ver cómo extraditan a esa señora ahora de Estados Unidos para acá, para que venga a responder por esa difamación. Es decir, que la cosa es un poco difícil, el mundo ha cambiado en ese aspecto. Y es muy cuesta arriba que tú puedas cambiar eso con regla y con reglamentación. No. Eso yo creo que... Porque es un mundo nuevo, orientado hacia a la libertad extrema a través de las redes sociales que tú no puedes controlar. Ahora cada quien es periodista, nada más tiene que tener esto. Y el mundo de hoy ya, tener esto es como tener la cédula. Todo el mundo tiene un celular. No. Óyeme, la gente deja de comer. Claro. Deja de... Compré una medicina para tener eso al día. La comunicación es mucho más importante que hasta la comida. Claro. Tú ves una casa, por ejemplo, que tiene 5 miembros y cada uno tiene un celular. Sí. Cada uno tiene un celular. Y con ese celular, ese celular absorbe una gran parte del presupuesto familiar. Así es. Vamos a ver esto, algunas portadas de los periódicos que nos tiene nuestra directora, Aldia Libis, a ver qué trae la prensa, aunque veo que está copada por lo que dijo el presidente ayer en la semanal. Rindió la memoria prácticamente ayer, su memoria. Rindió cuentas. Bueno, ahí tenemos ese litín, ¿verdad? El número del metro, que no cuadran, dice ahí. Tú sabes que lo del metro, yo lo considero, y yo lo decía, que es un paso muy importante desde el punto de vista de facilitar el transporte, por lo menos en esa línea, porque tú estás hablando de duplicar los asientos, de 3 vagones a 6 vagones. Sí. Entonces eso hay que aplaudirlo. Lo lamentable es que ese metro no se haya diversificado. Ahí el listín trata el asunto de que el precio del pasaje en el metro no ha variado desde el 2009, cuando se inauguró la primera línea. 20 pesos, se ha mantenido 20 pesos a pesar de la inflación, de todos los problemas. Entonces dice que los números no cuadran porque entonces el metro no es autosustentable. El gobierno tiene que subsidiarlo. Sí, pero el transporte público... En el mundo entero es subsidiado. O sea que eso no es... Y en una situación como esta es imposible pedir que se aumente eso. Sí, dice también el listín ahí que Salud Pública registró 30 muertes de niños del 20 al 26 de julio. Antes yo daba mucho el tema de la salud, porque tenía un amigo, ya murió desgraciadamente, que fue Daniel Humano, especialista de primer nivel, hablando sobre la problemática de la muerte prematura, la muerte infantil, la muerte neonatal, como se llama, hasta 28 días. Y es una deuda pendiente que tiene el Estado dominicano, la sociedad, con la salud y con la educación. Y eso fue una de las cosas que el presidente adelantó como avance. Dice el presidente ahí que los neonatales, la muerte neonatal ha disminuido en el país, dice el presidente.
de acuerdo a las estadísticas que da. O sea, que el problema a veces es que los presidentes, sin tener intención de falsear los datos, pero reportan lo que dicen sus ministros, ¿verdad? Los jefes de cada área. Y cada quien siempre hace su... Aunque hay que decir la verdad, los datos de salud, las estadísticas de salud, esto, están supervisadas por la OMS. La Organización... la Organización Latinoamericana de la Salud. Bueno, detalló varias obras. Yo creo que hay un logro inicial en materia de salud que es indiscutible esto, que fue como, que tú lo abordaste ayer, que fue como el gobierno afrontó el tema de la pandemia, del COVID. Sí. Que eso es innegable, que fue... Lo que pasa es que las cosas se olvidan y pasan. Y hay un problema que yo digo, que el gobierno ha acusado fallas de comunicación para mí, Rafael. Porque con la inversión que ha hecho el gobierno en comunicación, ¿cuánto? 9.000, 10.000 millones en el año. Sí. Salió estos días el dato de que el primer trimestre de este año, aunque bajó el gasto en publicidad respecto al año pasado, pero aún así se gastaron 2.000 y pico de millones de pesos. Sí. Es decir, más de la mitad de lo que se asignaron a los municipios ahora para los contenedores y la cosa, ¿no? Que fueron 4.000 millones. Sí, 4.000 millones. En publicidad se gastó. Sí, sí. Oye, el promedio del gasto en publicidad debe andar por los más de 5.000 millones de pesos en el país. Sí. Y yo digo como que no se corresponde ese gasto, esa inversión importante, con mucha precisión que tú notas, ¿verdad? Y nada más hay que coger las redes sociales. Entonces hay cosas que son buenas, que son positivas del gobierno, pero a veces como que no, según uno ve en los medios, no es valorada así. Lo que indica que hay problemas de comunicación, de estrategia comunicacional. Sí, sin lugar a dudas. Yo pienso hacer un pequeño comentario sobre eso, Gil. Después del asunto de los periódicos, después los titulares. Sí, ahora tenemos que, Héctor, el gobierno trabajará con tranquilidad en la observación de la ley de residuos sólidos. Oye, ha habido unos choques terribles con eso, grupos de poder económico, me dicen. Ya incluso tiene no sé cuántos días el Congreso y no acaban de enviar al Poder Ejecutivo. Parece que no están aguantando para no. Bueno, y varias noticias más. Ahí tenemos el Diario Libre. El gobierno detalla su catálogo de logros en su 5º aniversario. Lo que sí el gobierno debería hacer, lo que sé, incluso coger más cuartos prestados, digo yo, que terminar ya, por ejemplo, el monorriel de Santiago, que se ve que es el año que viene, además, porque creo que el presidente anunció ayer que invitó al presidente Macron de Francia para que venga la inauguración del monorriel. El mismo metro, como dijimos ayer. Y por lo menos el monorriel, tú sabes, está financiado por los recursos que dio Aerodón, que avanzó Aerodón por el contrato. Sí. Es decir, que los recursos están ahí. Es una garantía, de que se va a terminar esa obra. Igual que la intersección aquí en la pintura, que le llaman, sí, aquí, a 27 de febrero, con Isabel Aguirre ahí. También eso es parte de los fondos de Aerodón. Y lo que ha faltado en todas esas cosas, no sé, ha habido como mucho retardo en eso, se ha retardado bastante esas construcciones. Entonces se anuncian tantas veces las cosas que la gente ya cree que son viejas. Sí. Mira tú la famosa autopista del Coral. Veo ahora que uno de los precandidatos, Carolina fue. La del Coral. La del Coral, la de la Ámbar. Ámbar, en Puerto Plata, en Santiago, Puerto Plata. Ámbar. Vi que está Carolina Mejía, precandidata. La anunció también. Que la va a terminar en su gobierno. Esa carretera. Ya tanto poder contar entonces que no se va a terminar en este gobierno. No, que esa carretera no se ha iniciado ni siquiera. No, porque eso se pensó hacerlo. ¿Por qué se anuncia entonces si no se tienen los cabos amarrados? Porque se pensó hacer con inversión público-privada. O sea, que el sector privado fuera el que invirtiera. ¿Y qué ha pasado entonces? Y que luego se cobrara con los peajes.
Pero el gobierno hizo el diseño de la obra, pagó el diseño y lo hizo, está diseñada, y el presupuesto. Pero entonces el sector privado no ha querido invertir ahí. ¿Pero y por qué? Porque es una carretera rentable. Porque, mira, hay un asunto, una característica propia del empresario dominicano. El empresario dominicano, Gil, se ha acostumbrado a ir montado sobre el Estado dominicano. A coger los mangos bajitos. Sí, fíjate toda la cantidad de incentivos que hay aquí. Sí, eso es terrible. Todos los sectores aquí son subsidiados por el gobierno. Entonces se ha acostumbrado a eso. Y cuando tiene entonces que invertir para tener una rentabilidad un poco más lenta, no lo quiere hacer. Como hacen los empresarios de verdad en el mundo. Fíjate que el gobierno al inicio comenzó con mucho afán eso de la inversión público-privada. Incluso se creó ese organismo, se aprobó una ley y se intentó acometer varios proyectos con esa modalidad, pero no se ha podido acometer uno solo. No y es la renuencia de empresario a invertir de su capital. Fíjate, en Pedernales, por ejemplo, el desarrollo turístico, el gobierno ha tenido que asumirlo directamente. El aeropuerto... Todo lo que está haciendo en Pedernales lo está financiando el gobierno, incluyendo los hoteles, que luego se les entregarán al sector privado. Es que con el precedente que hay... nadie quiere invertir turismo, con el Estado. Todo, y se lo seguirán dando hasta el fin de los tiempos. No, aquí se subsidia todo, Gil. La agricultura. No, pero hay muy poco. ¿En la agricultura? Muy poco. ¿Hay cuántos millones no ha dado el Banco Agrícola con tasa cero? No, hombre, ¿Y eso no es financiamiento? No, eso es un chele. Chele, más de 5.000 millones. Acuérdate que yo a veces hurgo en ese sector. Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta. El presupuesto de agricultura y del IAD y de todas esas instituciones, del FEDA, son subsidios directos a la agricultura. Se va en burocracia y en gasto de personal. Bueno, pero el asunto es que aquí se subsidia todo. Por ejemplo, si tú vas a instalar una minera para extraer cualquier mineral, hay que subsidiarlo, porque se hacen contratos especiales y le subsidian hasta el combustible. Claro. No, y libre de pagar la renta. El transporte dominicano es subsidiado en todos los órdenes. Un transporte chatarra, el transporte colectivo de los autobuses, porque es un transporte chatarra que no ha resuelto nada. Las llamadas voladoras, por eso están todos subsidiados con combustible y todo. Y eso que aquí hay un organismo que se llama Pisoque de Competitividad, y ahí están todos los empresarios. Sí. Esta cosa que se cae. Claro. Cada uno buscando cómo va a ser favorecido. Yo creo Entonces, no ha dado resultado la ley, y por eso la carretera del Ámbar, de Santiago a Puerto Plata, no se ha podido construir. Va a tener que asumirlo el gobierno directamente eso. Algún día, no sé si en esta gestión del presidente Abinader. Pero hay inversionistas extranjeros. Porque fíjate, aquí solamente hay un precedente de inversión público-privada, que es la carretera que va a Samaná y la terrena. La Juan Pablo II. La que se hizo, ¿tú te recuerdas? Con el peaje sombra. Bueno, que incluso que era terrible ese peaje. Pero... tuvo que asumirlo el Estado, coger la carretera y pagarle muchísimo dinero a esa gente. En este gobierno, no fue en este gobierno. Ahora lo hizo el gobierno, pero eso se adjudicó en el gobierno anterior. Yo digo el quitarle, el comprarle lo hizo el gobierno. Entonces, ese precedente es lo que impide que se acometan nuevos proyectos. Porque para tú hacer una carretera, siempre el sector privado dice, no, pero si me le ponen un peaje sombra, porque la cantidad de vehículos que ruedan para cobrarle el peaje no es suficiente para financiar la carretera. El gobierno ha sido incluso todo, tú no puedes sacar ninguno. Todos han hecho. Yo me acuerdo de la planta esta, eléctrica de San Pedro de Macorís. ¿Cómo se llama? Corriente. Sí. Que apagada, no podía prenderla. Porque el costo era tan alto. Era ineficiente. Que era mejor tenerla apagada y aún así pagarle $5 millones sí. a los dueños de la planta. Sí. Sin generar un kilo de... Y después de eso, mira, muchos inversionistas privados han incursionado en el área energética. Sí. Y no ha habido que subsidiarlo. Y están ahí. Se han instalado muchas plantas energéticas aquí. Se están instalando también plantas de generación alternativa, como eólica y solar. Sí, solar. En el país. De manera que quizás habría que revisar esa ley de inversión público-privada. Quizás, no sé, porque no tengo los detalles. Pero prácticamente el gobierno dejó a un lado eso. Porque, de hecho, el que comenzó en la institución, lo cambiaron para el Ministerio. Lo cambiaron. Y él tenía ya todo
Entonces el gobierno ha tenido que formar los llamados fideicomisos, que son una forma de financiarlo el Banco de Reserva, el Banco Estatal. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo en Pedernales lo está financiando el banco. Un fideicomiso, ¿verdad?, que es como un comité, entonces ese fideicomiso pone en garantía todo lo que se está haciendo y coge préstamo en el banco. Entonces el banco hace las obras. Por lo tanto, es el Estado que está... El propio Estado. sí, sí. El propio Estado. Vamos a hacer una pequeña pausa, Héctor, y volvemos de inmediato con otros temas de interés en esta entrega de Ahora Matinal. Vamos a ver.